Dos. Buenas tardes, el autor que nos correspondió es Alfred Binet. El grupo está conformado por Lorena Aragón, Jimena Jara, Daniela Peña y Pilar Rojas. Alfred Binet fue uno de los primeros en hacer estudios sobre la inteligencia. Su vocación inicialmente fue el derecho, luego a los 37 años inició los estudios en psicología. Para finales del siglo XIX el gobierno francés obligó a todos los niños a escolarizarse. Y es allí donde se dieron cuenta que existían niños que no aprendían en la escuela y los llamaron anormales o retrasados. Para ese entonces, Binet hacía parte de una sociedad libre para el estudio psicológico del niño y fue convocado por el gobierno francés para que estudiara a estos niños que interferían en el estudio del resto. La comisión resolvió que debía hacérseles un examen médico pedagógico a los niños a los cuales juzgaban en las escuelas sus maestros por ser refractarios a la educación y para que así pudieran educarlos en un lugar que fuera adecuado para ellos. Para Binet el examen médico pedagógico consistía en separar a los niños normales de los anormales y que fuera algo medible y que no se convirtiera en algo de intuitivo o de señalar a simple vista, sino más bien que se convirtiera en algo objetivo y tangible. Investigación de Binet sobre el desarrollo de la cognición. Entonces, después de que Binet se quedó sin un puesto profesional, se dedicó mucho a su familia, especialmente a sus hijas. Binet tenía dos hijas, una de 2 años y medio llamada Alice y otra de 4 años y medio llamada Madeleine. Entonces vivía muy admirado por las diferencias individuales que habían entre sus hijas. Él describía a Madeleine como muy fría, muy controladora y muy silenciosa, mientras que Alice la definía como una niña muy espontánea, muy alegre y muy carismática. Entonces, después de haber hecho sus observaciones con sus hijas, pudo publicar 3 trabajos en 1890 donde planteaba que podían reconocer objetos simples representados en dibujos simples y también podían describir los usos de esos objetos más cotidianos. Entonces, Binet le gustaba hacer muchas pruebas para evaluar el pensamiento de sus hijas. Un ejemplo es que ponía 2 montones, un montón de monedas y un montón de fichas sobre la mesa y le pedía a Madeleine que describiera o que dijera cuál de los dos tenía la mayor cantidad. A lo que Madeleine automáticamente juzgaba en términos de espacio y no de cantidad. Ella siempre decía que el que tenía mayor cantidad era el que tenía o el que ocupaba más espacio en la mesa. Por esta razón, Binet pudo descubrir o pudo concluir que las respuestas equivocadas de los niños frente a pruebas de inteligencia era simplemente por los patrones o de alguna manera por las etapas de desarrollo en los que se encontraban el niño según su edad. Es importante mencionar que Simon era estudiante de medicina y se postuló como asistente de Binet. Ya con el tiempo se convirtió en uno de sus colaboradores más importantes y por esta razón es que la mayoría de los trabajos de Binet y Simon llevan el nombre de ellos dos. En 1905, Binet y Simon desarrollaron una escala práctica para la medida de la inteligencia compuesta por una serie de 30 pruebas, en donde los niños debían emplear sus capacidades para resolver determinadas tareas. Estas pruebas iban desde lo más sencillo hasta lo más abstracto, en donde forzaban el uso de las capacidades intelectuales. Los test de Binet eran eclécticos, es decir, eran diversos. Algunos consistían en pruebas muy sencillas como agarrar objetos u ordenar objetos. También habían pruebas verbales que consistían en deducir la palabra que hacía falta en una determinada frase. Binet decía que la mejor forma de medir la inteligencia era por medio de preguntas abstractas. Entonces, para él una pregunta abstracta era como ¿qué se debe hacer en caso de necesitar un buen consejo?
Binet determinó las distintas edades a las que los niños considerados normales podían completar cada uno de sus test. Entonces, este sistema le permitió comparar el rendimiento de un niño determinado con respecto a otros niños de su misma edad. Entonces, los niños que evidenciaban retraso eran aquellos que no podían resolver los problemas que sí resolvían otros niños de su misma edad. Es importante aclarar que para ese entonces el retraso para ese entonces se denominaba retraso, pero ese término se ha modificado por discapacidad intelectual. Entonces lo que se pretendía con esto era detectar si en las aulas habían niños con retraso para así apartarlos de la educación estandarizada y proporcionarles una educación especial. Binet no desarrolló una teoría general de la inteligencia, pero sí abordó algunos problemas clásicos de la psicología de la inteligencia. Binet compartía la aproximación racionalista de identificar la inteligencia con los procesos mentales superiores. Por esta razón es que él rechazó el enfoque sensorial por ser una pérdida de tiempo. Entonces, él se preguntaba de forma retórica que qué importa si los órganos sensoriales funcionan normalmente, ya que él se basó pues en el ejemplo de Helen Keller, que ella era ciega y sorda y pues esto no le impedía ser muy inteligente, pues ella fue una escritora y activista política muy importante de su época. Binet y Simon en 1905 construyeron la escala de inteligencia, pero más adelante, en 1908, le realizaron una revisión en la cual conservaron 14 de las pruebas, eliminaron 9 y modificaron 7. También le agregaron 33 elementos más a esta prueba, en la cual pues ordenaron las pruebas por niveles de edad de 3 a 13 años, porque ellos decían que las pruebas se le tenían que realizar a los niños de acuerdo a la edad que tenían. Por ejemplo, a un niño de 3 años le tenían que realizar pruebas como simples, como preguntarle cuál era su apellido, que dijera números de 2 cifras o que repitieran una frase muy corta. Es importante señalar que Binet y Simon hacían del término nivel mental en lugar de edad mental. El primero que introdujo el término de edad mental fue Stern, pero Binet y Simon pues no estaban muy de acuerdo y rechazaban este término, y por eso ellos dijeron que era preferible llamarlo nivel mental, ya que pues era una forma de poder distinguir la edad mental con la edad cronológica. Bueno, aquí más adelante nos explicaba que para poder sacar el CI, que fue el término que acuñaron Binet y Simon. Bueno, entonces aquí más adelante nos explicaba que se tenía que multiplicar por 100 el coeficiente mental, y esto era lo que generaba el coeficiente de inteligencia, que nos decía que si la puntuación era por debajo de 1, pues no estaba dentro de lo esperado, pero que si estaba la puntuación por encima de 1, pues la persona estaba sobre lo esperado.